no soltamos el 24M que dio inicio a esta semana y hacemos bien. Y porque además siempre nos permite un poco indagar sobre los procesos económicos, nos permite indagar un poco sobre nuestras coyunturas, nuestra actualidad, un poco del futuro también. Y hay un laburo bastante reciente que hizo Julián Sicari, que es licenciado en Economía y que tiene que ver con no solo un proceso económico que inició el 24 de marzo de 1976, sino también con la figura de José Alfredo Martínez de Oz. Tengo la posibilidad de dialogar unos minutos con Julián, le doy la bienvenida. Aquí Pablo Martínez de Radio Aijuna para Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura. ¿Qué tal? Buen día, Julián. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Muchas gracias por el llamado. Un gusto en poder hablar con vos. Bueno, me imagino que ha sido una semana movida, es de mucho interés el laburo que hiciste. Se llama El jefe civil de la dictadura, Martínez de Oz, Economía, Política y Poder. Y destacás que no se ha ahondado mucho en la figura, ¿no?, de José Alfredo Martínez de Oz. Sí, es algo que a mí me llama la atención en muchos sentidos. Uno que, bueno, como dice, adelanto un poco el título del libro, era el jefe civil de la dictadura, un jefe civil en doble sentido. Por un lado era el civil de mayor poder, pero aparte era el jefe no solo económico, que llevó adelante el golpe, sino realmente el jefe político. Uh-huh. La dirección política de la presidencia de Videla estuvo en manos de Martínez de Oz. Él diagramó las principales estrategias, los principales temas, el manejo de la política internacional, el endeudamiento, el empoderamiento de la patria contratista, la patria dulce, la tablita financiera, el proceso de desindustrialización, la reforma sindical, ¿no?, la idea de quebrar al sindicalismo, y todo el tiempo lo que cuentan todos los protagonistas, que el libro está basado en el testimonio del elenco gobernante de la dictadura, que dicen, bueno, que Videla se subordinaba a todo lo que hacía, a lo que le pedía Martínez de Oz, y que bueno, que si vos querías negociar algo, te lo planteabas a Videla y le decía, bueno, lo voy a pensar, y hoy le hablaba con Martínez de Oz. Mucha gente claro, directamente hablaba primero con Martínez de Oz y después con Videla, porque bueno, él manejaba, de hecho se le decía como el superministro, el hombre fuerte de la dictadura, incluso por arriba de la junta militar, ¿no? Más que asesor, digamos, más que un asesor económico, digamos, ¿no? Claro, y también hay un punto central que es tal vez el más importante de todos, es entender el rol central no solo de Martínez de Oz, sino de qué se quiso hacer con el objetivo central del proceso de la dictadura. Uh-huh. Porque ahí nos va a permitir entender muchos de las consecuencias posteriores, porque el diagnóstico que ellos tenían y el objetivo central, como lo dice el propio nombre que se pusieron, era llevar a cabo un proceso de reorganización nacional. Uh-huh. Claro, reorganizar las relaciones de poder, las relaciones sociales, y generar un quiebre histórico de largo plazo. Y para generar esa refundación social que pretendían, utilizaron dos estrategias centrales. Por un lado, la estrategia represiva, que esta es tal vez la más conocida, la más estudiada, a través del terrorismo de Estado, de la represión ilegal, uh-huh, y todo el terrible daño que ha causado a nivel humano, pero por otro lado, que es la estrategia complementaria e igual de importante para los fines y la estrategia de la dictadura, fue la reforma económica, generar un quiebre económico con el que están totalmente obsesionados la cúpula militar de largo plazo, porque decía, bueno, nosotros tenemos que quebrar el modelo de sociedad industrialista, porque eso implicaba necesariamente tener sindicatos fuertes, tenemos que terminar con la sociedad del mercado protegido, porque eso implicaba puja distributiva, tenemos que destruir el estado de bienestar, bueno, toda una serie de elementos que ellos dicen que hay que quebrar, y el que ideó todo esto y lo llevó a cabo fue nada menos que Martínez de Oz. Entonces, la articulación ya sea política, económica y el quiebre de las relaciones de poder que buscó llevar adelante la dictadura, la figura central es Martínez de Oz. Uh-huh. Julián, ¿se puede entender como que, pensando en aquellos estudios desde la economía que básicamente se centraron en ver cuáles fueron esas medidas y los cambios, es como medio imposible separar estas dos dimensiones de alguna manera, esto
del cambio económico, pero acompañado, pensaría en este caso Martínez de Oz, acompañado necesariamente de esos cambios en las relaciones. Claro, es que esto sin duda acá... No funciona una cosa sin la otra, digo, lo rupturista ha sido eso. Claro, acá los objetivos económicos, en el fondo, estaban subordinados a los objetivos políticos. Claro. Entonces, porque si no, hay algunas cosas que es muy difícil de entender, de dar una comprensión global a la dictadura, por qué hicieron ciertas cosas, por qué en ciertos momentos, por qué hubo movimientos tan contradictorios que cualquier lector, si no tiene en cuenta los objetivos políticos y sobre todo el quiebre de relaciones de poder, hace muy difícil entender el funcionamiento. Yo creo que también ese es uno de los motivos por los cuales no han habido prácticamente libros ni estudios sobre Martínez de Oz, porque ¿cómo se explica lo que se quiso hacer, que a los 2 meses pegan un volantazo y son totalmente contradictorios con lo anterior y de golpe vuelven a cambiar? Bueno, si uno, como te repito, como el libro está basado en los testimonios de ellos mismos, en sus libros de memoria, los reportajes que dieron, las explicaciones, se hace bastante más comprensible, porque como al ser tantos testimonios, uno ve ahí los conflictos internos, qué planteaba cada posición, qué análisis hacía, ¿no? Y van describiendo palmo a palmo, ya sea la construcción del terrorismo de Estado, que también es interesante pensar cómo la diagramaron y por qué tuvo esa forma definitiva, como la reestructuración económica y social, o sea, el cambio de fisionomía que hacía posible la Argentina de masas, la Argentina peronista, donde este es uno de los cambios más palpables, ¿no? Que hasta ese momento el peronismo era el partido predominante que siempre ganaba las elecciones. Y ellos lo que buscaban era, como dice apenas hacen el golpe, es decir, crear una democracia auténtica, ¿no? Claro. ¿Qué es una democracia auténtica? Una democracia donde el peronismo sea débil electoralmente y pueda ser vencido, que finalmente fue lo que pasó en el 83, a la salida de la dictadura. Por primera vez fue derrotado en las urnas de manera libre y democrática el peronismo, y también entender quién fue el verdadero derrotado de fondo, que es el sindicalismo, ¿no? Que fue la vieja guardia sindical, fue Lorenzo Miguel, fue la CGT, que fueron, como les decían, los mariscales de la derrota, como se decía en ese momento. Bueno, pero porque algo pasó, de hecho, en el libro, todo el tiempo, los protagonistas decían, el triunfo de Alfonsín fue nuestro objetivo, fue que pudiera ganar otro partido, que pudieran derrotar. Ahora no hace falta que los militares nos volvamos a meter en política, porque ya hay una democracia auténtica, ¿no? Bueno, claro, donde pueden ganar, y de hecho las fuerzas que ganan aplican las políticas de ajuste, de exclusión social, y son validadas por el voto popular, ¿no? Los programas de exclusión social, como los de MEN, la Alianza, Macri, o ahora Milei. Julián, me quedé pensando que te estuvimos citando esta semana, y me quedé muy enganchado porque el libro tiene en el cierre una pregunta en uno de sus capítulos y habla un poco de un fracaso triunfal, digamos. Y claro. lo hemos conversado con otros, digamos, y hay algo de eso, porque en definitiva el plan económico también huele algo de fracaso, tiene indicadores que puede hablar de un plan económico que para algunos podría ser un fracaso, pero ¿qué pasa con esto de un fracaso triunfal, no? Claro, que de alguna manera logran los objetivos, lo que pasa que el costo que se termina pagando, por lo menos para los militares, es el desprestigio absoluto, ¿no? Claro. De hecho, si uno, por ejemplo, ve los juicios de la memoria, escucha los argumentos de los militares, en ningún momento, con la posterioridad hacia el golpe, aparece la reivindicación económica. Ellos todo el tiempo se van a mantener y dijeron, no, hicimos porque había que luchar contra la subversión, yo qué sé, ese triunfo, pero no una reivindicación económica que, por ejemplo, si uno compara con lo sucedido en Chile o en Brasil, que donde hubo ciertos, por lo menos fue leído así en su momento, ¿no? Ciertos éxitos económicos o transformaciones que le permitieron a la corporación militar negociar relaciones de poder, impunidad, cargos en el Estado de largo plazo, reformar la Constitución. Bueno, ninguno de esos elementos fue posible en Argentina, ¿no? Y principalmente porque no hubo, la dictadura no dejó ningún consenso social. Dejó un quiebre que todavía lo padecemos, un quiebre de largo plazo, que, bueno, no es reivindicado abiertamente, es decir, la dictadura, pero sí en sus formas, ¿no? Porque vale decir, la estrategia represiva y la del liberalismo extremo
es la que se continúa utilizando, ¿no? Ujú. Y aparte con las mismas personas, porque después la va a llevar a cabo Cavallo, en el 2001 la van a hacer Cavallo y Patricia Bullrich, también en ese 2001 va a estar Sturzenegger, y después con el macrismo, ¿qué va a venir? Patricia Bullrich a aplicar la estrategia represiva nuevamente, y Sturzenegger otra vez el liberalismo económico, y después con Caputo, y ahora de vuelta, otra vez la faceta represiva de exclusión social, de buscar el disciplinamiento de la sociedad, y el liberalismo extremo, ¿no? Entonces, Ujú. fijémonos cómo han logrado formar un esquema de poder, una validación social, ¿no? Gran parte de la población, tristemente, apoya y se pone contenta cuando hay represión, cuando hay ajuste, ven a Patricia Bullrich como la ministra de mejor imagen del gobierno, y festejan la exclusión. Bueno, ese es el triunfo de la dictadura, que Ujú. todavía pervive. ¿Cómo hay argentinos que se ponen contentos con la represión, el ajuste, la exclusión, la caída de salarios, el hambre de los jubilados? Y lo festejan. Y les parece que está bien, es lo que hay que hacer. Bueno, esta es una de las herencias, si se quiere, más palpables, ¿no? Invisibles y palpables a la vez. Ujú. Julián, el título, muchas veces pocas palabras sintetizan también algunas ideas y hasta nos llevan a lugares que estaban ahí, que capaz que lo teníamos presente, pero no se había develado. A mí me parece que el jefe civil de la dictadura como título me llevó a ver videos en donde uno pudo escuchar la palabra de José Alfredo Martínez de Oz y Ujú. te cae la ficha en donde además era un organizador de, por ejemplo, el ámbito empresarial y en donde era el tipo que le bajaba la línea también a los empresarios y les explicaba por qué había que acompañar a la dictadura, ¿no? Y está Sí, lleno sí, sí. de esos videos, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Él era el máximo operador político del gran empresariado, era el presidente, por ejemplo, era el presidente de APEGUE, era también uno de los fundadores de APEGUE, que APEGUE era organizaciones empresarias que hicieron el lockout patronal en febrero del 76 para forzar la caída del gobierno Ujú. peronista. El presidente del Consejo Empresario Argentino, el presidente de Asindar, había sido el abogado de eso, de la Shell, era parte del Chief Manhattan Bank, uno de sus mejores amigos era David Rockefeller, bueno, todo ese entramado de Familia conexiones ligada a la sociedad rural, digo también. claro, bueno, Ujú. su tatarabuelo fue el fundador y su padre también había sido presidente de la sociedad rural. Ujú. Entonces, bueno, todos los sectores confluían, ¿no? Martínez de Oz era el máximo, bueno, fue uno de los fundadores de FIEL, era el vicepresidente de FIEL, ¿no? El think tank del poder económico local, donde manda a hacer estudios, bueno, todas las cosas, y donde ponen ministros. Bueno, de ahí viene Martínez de Oz, es el máximo articulador de ese poder empresarial. Ujú. En algún momento, me dirás si me equivoco, ¿se puede decir que fue como el primer ministro en donde se revalorizó extremadamente la figura de ministro de Economía, que en los ministros de Economía anterior no había sucedido? Tal vez fue el ministro de Economía con más poder de la historia argentina. Ahora, Ese es yo el no diría título que le tanto, pones, sí. pero, o sea, hay ya otros ministros han tenido una trascendencia, por ejemplo, Federico Pinedo o Álvaro Alzogaray, Ujú. han tenido también una trascendencia y un peso muy significativo. Entonces, donde, bueno, la población lo conocía, todos los medios se tiraban encima de ellos, entonces es difícil pensar como, bueno, el primero, ¿no? Ujú. Pero Pero acá sin duda desde ahí. claro, lo relacionás más con lo de la concentración del poder que tuvo Sí, sí. es verdad que desde ahí sucesivamente, por ejemplo, en casi todas las elecciones democráticas, va a haber un ex ministro que sea candidato presidencial, ¿no? Por Claro. ejemplo, que fue Álvaro Alzogaray, que fue en el 83 y en el 89, Ujú. Cavallo en el 99, Totalmente, López mira. Murphy, Labaña, bueno, en la última elección el ministro de Economía, Sergio Massa, Totalmente, Sergio Massa, fue claro. el candidato, y bueno, para la próxima elección probablemente el próximo candidato sea Kicillof, Sí, otro ex ministro de Economía. Entonces vemos cómo esta mira, figura no lo había pensado, eh, ¿eh? Muy bien, muy bien. emerge, Qué ¿no? recorrido. Hay otros indicadores que yo trato de señalar en el libro, Sí. pero emerge con un peso y una distinción enormes desde entonces. Ujú. Por último, Julián, sabemos que, bueno, este trabajo lo estás moviendo, lo estás presentando. En abril vas a estar por la Universidad Nacional de Quilmes. Sí, sí, el 8 de abril, para quienes se quieren acercar, vamos a estar en la UNCI, en la querida UNCI, presentando el libro
de 10 a 12 del mediodía. Así que bueno. ¿En qué marco va a ser? ¿En un marco en alguna situación? De la carrera de Economía y carrera. También creo del doctorado en Economía que se da en la UNCI. Bueno, vamos a estar atentos para reanunciarlo, ¿te parece? Dale, espectacular, sería buenísimo. Te mandamos un abrazo, gracias por los minutos de charla, dejamos abierta la posibilidad de hablar en otro momento. Dale, un placer. Un saludo a este. La palabra de Julián Sicari, licenciado en Economía. El trabajo en particular tiene mucho que ver con este mes de marzo, con este mes de la memoria y con esto de seguir revisando procesos de la historia argentina, procesos económicos que están tan palpables que hasta los podés tocar en tu vida cotidiana. Se llama El jefe civil de la dictadura, Martínez de Oz, Economía, Política y Poder. Cruce.